¿Qué hubo, mi gente? Parceros, bienvenidos a otro video que les va a estallar la cabeza. Soy su parce de confianza y hoy les traigo una historia que, se los juro, les va a inflar el pecho de orgullo. El título ya se los cantó, y no es clickbait, se los aseguro, porque esta sinfónica alemana pensó que Colombia era un basurero, pero terminó llorando por esto. Pónganse cómodos, sírvanse un tinto bien cargado, porque esta vaina que les voy a contar es de las que demuestran por qué este país, con todo y sus vainas, es una chimba. Todo empieza con una pelada, una alemana llamada Hanna. Imagínense, pues, una moñita de Múnich, estudiante de la Universidad de Música, una dura, la directora de la orquesta de la universidad. La vida le sonreía, todo muy correcto, muy puntual, muy alemán. La orquesta estaba emocionada porque la universidad había traído a un profesor invitado, un europeo de esos con un ego que no le cabía en el pasaporte, un tal profesor Richter. Todos pensaron, uff, qué bacano. Vamos a aprender técnicas que ni nos imaginábamos. Pero, paila. El tipo resultó ser un fiasco. La primera decepción fue que sus clases eran más aburridas que un partido de ajedrez por radio. No enseñaba nada nuevo, nada que lo sacara de su zona de confort. Hanna, que es una mujer berraca, se puso a investigar la hoja de vida del señor. ¿Y qué encontró? Nada. Ni un premio, ni una mención de honor, ni un carajo. El tipo era pura labia. Pero eso no era lo peor, parceros. Lo que de verdad sacaba la piedra era otra cosa. En plena clase de dirección orquestal, cuando deberían estar analizando a Beethoven o a Mozart, el profesor Richter se desviaba y empezaba a hablar de Colombia. Pero no hablar bonito, ¿ah? No, señor. El tipo se despachaba con un odio que uno no entendía. Ocupaba más de la mitad de la clase en decir que Colombia era un país pobre y atrasado. Que venir aquí era una pérdida de tiempo. Que esto era la tierra de narcos, que aquí nos matábamos en las esquinas por un celular, que las calles eran un cagadero lleno de gente viviendo en la miseria. Y lo peor, nos mostraba unas fotos viejas, sacadas de contexto, deprimentes, para que sus estudiantes le creyeran el cuento. Como si fuera poco, por ese odio irracional que le tenía a nuestra tierra, el profesor canceló todas las participaciones de la orquesta en concursos que se iban a celebrar en Colombia. ¿Qué tal el descaro? ¿Cómo se puede permitir semejante vaina? A Hanna, esta situación le empezó a hervir la sangre. No podía creer que un académico, un supuesto hombre de mundo, fuera tan ignorante y prejuicioso. Los otros estudiantes, pues, sentían lo mismo, pero ya saben cómo es la vuelta. Siendo estudiantes, muchos prefirieron quedarse callados para no buscarse problemas. Es más, algunos de los más jóvenes, los más impresionables, empezaron a creerle al profesor, a ver a Colombia con esos ojos de desprecio que les pintaba. Se estaban comiendo el cuento entero. Pasaron los meses y la paciencia de Hanna, que ya era poquita, se acabó. Mamá de la situación. Fue y se quejó con las directivas de la universidad. Les contó todo, el veneno que el profesor destilaba, la manipulación, todo. ¿Y qué les respondieron los encorbatados de la universidad? Una respuesta que da más rabia que un gol en el último minuto, su contrato es de 6 meses. Es difícil cambiar su actitud ahora. Tengan paciencia, ya casi se acaba. Háganme el favor. Seguramente había algún interés oculto, alguna rosca, uno nunca sabe. Pero Hanna no era de las que se quedaban con la rabia guardada. Dijo, ¿no me ayudan? Pues me ayudo yo. Y se le metió en la cabeza que tenía que hacer algo para cerrarle la boca a ese profesor arrogante. Así que reunió a los miembros de la orquesta, a los que de verdad sentían la música, y les propuso un plan secreto, una rebelión. ¿Cuál era el plan? Inscribirse a escondidas en el concurso internacional de orquestas de Bogotá, el mismo que el profesor había cancelado con tanto desprecio. A Hanna, en el fondo, no es que le importara mucho Colombia en ese momento. Su motivación era pura y física rebeldía. Quería demostrarle a ese tipo que estaba equivocado.
Además, había una vaina muy curiosa, aunque el profesor decía que Colombia era un país miserable, la bolsa de premios del concurso en Bogotá era muchísimo más alta que la de cualquier concurso en Europa. ¿Cómo así? ¿Un país pobre, con premios millonarios? La duda empezó a picarles a todos. ¿Qué clase de país era realmente Colombia? La idea de Hannah prendió como pólvora. El resto de la orquesta, cansados del profesor y picados por la curiosidad, dijeron que sí, que de una, que nos vamos para Colombia. ¡Qué chimba! Hannah, sin pensarlo dos veces, volvió a inscribir a la orquesta en el concurso. Y así, mis parceros, comenzó la aventura que les cambiaría la vida. Después de un vuelo eterno de casi 13 horas, aterrizaron en Bogotá. Y desde el momento en que pusieron un pie en el aeropuerto El Dorado, la realidad les dio un puño en la cara que les desbarató todos los prejuicios. Lo primero que los dejó boquiabiertos fue la cantidad de extranjeros que había por todas partes. Gringos, europeos, asiáticos. Un gentío. Y lo más loco era que muchos de esos turistas, con su español machacado pero con ganas, les hablaban, les preguntaban cosas, los saludaban. Recuerden lo que les había dicho el profesor, a Colombia no va nadie, eso es un país en desarrollo, pobre, sin turismo. Pura paja. Entre los extranjeros no solo había turistas, sino también estudiantes de intercambio. Hannah pensó, si este país fuera tan pobre y peligroso como él dice, ¿quién carajos querría venir a aprender español aquí? La lógica era aplastante. Los mismos estudiantes extranjeros, al verlos perdidos, se ofrecieron a ayudarlos. Les indicaron, con una amabilidad increíble, cómo llegar a su primer destino, el terminal de transportes de Salitre. Con solo esa primera impresión, el castillo de mentiras del profesor Richter ya se estaba cayendo a pedazos. Pero lo que vino después fue todavía más impactante. La infraestructura vial de Bogotá. Hannah, criada en la organizada y pulcra Alemania, se quedó muda. No solo era más grande que la de Múnich, sino que estaba increíblemente bien organizada. Ver con sus propios ojos la escala y la tecnología de las vías y el transporte público fue un shock. Y lo que más les sorprendió, a pesar de ser una ciudad con millones de personas, en todo el trayecto desde el aeropuerto hasta el terminal, no vieron ni un solo habitante de calle. Todo lo que el profesor les había contado, todas esas fotos asquerosas que les mostraba de supuestas calles de Bogotá llenas de indigencia, se desvaneció en un instante. Eran mentiras, puras y descaradas mentiras. En lugar de la miseria que esperaban, encontraron una ciudad llena de parques, de zonas verdes donde la gente descansaba, reía, compartía. Una ciudad donde la naturaleza y el concreto convivían de una forma que no se sentía atrasada, sino todo lo contrario, avanzada. Estaban convencidos de que iban a llegar a un país pobre, y se encontraron con una ciudad que tenía una infraestructura de transporte público que le daba 1000 vueltas a la de su propio país. Una metrópolis enorme, pero sin esa sensación de caos y desorden. Todo fluía. Vieron el río Bogotá, y aunque no es el Sena, vieron gente disfrutando de paseos en bote, turistas tomando fotos, gente con una cara de tranquilidad, de paz. Después de caminar un poco, llegaron a la estación de bus que los llevaría al terminal. Y fue ahí, mis parceros, en esa humilde estación de bus, donde Hannah recibió el que ella misma describió como el mayor shock de su vida. Vio a docenas de colombianos pagando su pasaje de una forma que para ella era ciencia ficción. La gente no sacaba monedas, no sacaba billetes. Simplemente acercaban su celular o una tarjeta plástica a un lector y, listo. Pagado. Un sonido, un bip, y adentro. Hannah se quedó mirando esa vaina, una y otra vez, sin poder creerlo. En su natal Múnich, para montarse a un bus, tocaba comprar el tiquete en una máquina dentro del mismo bus, y esa máquina solo aceptaba efectivo. Efectivo. Tenían que andar con los bolsillos llenos de moneditas, contar, meterlas una por una. Una mamera, una cosa del siglo pasado. Y aquí, en la atrasada Colombia, la gente pagaba con un simple toque. ¡Qué elegancia!
Al principio, Hannah hasta pensó que la gente se estaba colando. No le cabía en la cabeza que ese simple gesto de acercar una tarjeta, tu llave, como le explicó un señor muy amable, fuera el pago. Se sintió tan confundida que tuvo que preguntarle a un pasajero que cómo funcionaba esa brujería. El señor, con una paciencia de santo, le explicó todo el sistema, cómo con esa sola tarjeta se podía montar en los buses azules del CIP, en los articulados rojos de Transmilenio, hacer transbordos. Todo un sistema integrado. Esa digitalización en las cosas más pequeñas y cotidianas la dejó pasmada. Y no solo a ella. Los demás miembros de la orquesta estaban igual, con la boca abierta, murmurando entre ellos, maravillados. «¡Qué vaina tan bacana!», decían. «Ni en Alemania tenemos esto». La envidia era real. Y en ese momento, Hannah empezó a entender por qué el profesor Richter odiaba tanto a Colombia. No era odio, era envidia. Era un complejo de inferioridad al ver que un país que él consideraba tercermundista tenía una tecnología tan práctica y superior a la de su propio continente. Pero las sorpresas no paraban, ¿qué va? Una cosa tras otra. En Alemania, las puertas de los buses no son automáticas, uno tiene que presionar un botón o jalar una palanca. Aquí, en Colombia, todos los buses que tomaron tenían puertas automáticas. Y algunos, los del CIP, estaban diseñados con una plataforma baja en la entrada para facilitar el acceso a personas mayores o con movilidad reducida. Para avisar la parada, solo un botoncito y listo. Dentro del bus, el anuncio de la próxima parada no solo estaba en español, sino también en inglés. Incluso en algunos habían visto traducciones al coreano y al japonés. Y para rematar, los buses tenían wifi gratuito y de alta velocidad. Podían chatear, ver videos, lo que quisieran, mientras se movían por la ciudad. Hannah recordó un viaje que había hecho a Corea del Sur, el país del profesor que tanto los había despreciado, y ni allá el transporte público tenía un servicio tan completo. La diferencia era abismal. En ese momento, comprendió perfectamente el porqué de las mentiras del profesor. Era la única forma de ocultar su propia envidia. Ver a los colombianos usar con total normalidad esos buses, diseñados con tanto detalle para la comodidad de todos, le generó un sentimiento de admiración y envidia profundos. Después de un viaje en bus que fue muchísimo más cómodo de lo que jamás imaginaron, llegaron por fin a su destino, el terminal de transporte Salitre. El ensayo para el concurso de orquesta se iba a realizar en una plazoleta al aire libre dentro del mismo terminal. Como llegaron con tiempo de sobra, decidieron dar una vuelta, conocer un poco. Y de nuevo, otra sorpresa. El terminal no era solo un sitio donde salían y llegaban buses. Era un monstruo. Un complejo comercial con almacenes, restaurantes, plazoletas de comida y hasta un hotel con spa y sauna. Un sauna en un terminal de buses. Todo estaba a una distancia que se podía recorrer a pie, una conveniencia que la dejó matada. Decidieron que antes del ensayo se iban a meter al sauna para relajarse. Pero justo en ese momento, paila. Ocurrió un problema. Hannah sacó su celular para avisarle al coordinador del concurso en Colombia que ya habían llegado, y vio que la batería estaba en menos del 5%. ¡Qué agonía! En un país desconocido, sin celular, estaba frita. El mapa, el traductor, las fotos. Todo se había comido la batería. Justo cuando iba a hacer la llamada, el celular se apagó. Muerto. El pánico se apoderó de ella. Solo ella tenía el número del contacto. Ningún otro miembro de la orquesta podía ayudarla. Claro, había traído su cargador, pero ¿dónde iba a encontrar un enchufe en medio de un terminal público? No podía simplemente llegar y conectar su celular en cualquier pared. Se sentía atrapada, desesperada. Ya se disponía a buscar a alguien para preguntarle, a ver si de milagro encontraba un enchufe, cuando un joven estudiante colombiano que estaba sentado cerca se le acercó. El pelado, al verle la cara de angustia, le preguntó en un inglés perfecto, ¿todo bien? ¿Te pasó algo con el celular? Hannah y sus amigos,
aliviados de que alguien los entendiera tan bien, le explicaron el problema. Y el estudiante, con una sonrisa, les dijo que no se preocuparan, que tenía la solución. Los guió por el terminal, caminaron como un minuto, y los llevó a un rincón que los dejó, una vez más, sin palabras. No podían creer lo que estaban viendo. Allí, en una pared, había docenas de estaciones de carga inalámbrica y puertos USB. Gratis para todo el mundo. Ya había un montón de gente usándolos. Pero lo que de verdad los dejó locos fue ver que algunas personas simplemente dejaban su celular cargando ahí, solito, y se iban a dar una vuelta, a tomarse un tinto. Dejaban el celular botado. Hannah pensó, en Múnich, si instalan algo así, no dura ni 5 minutos. Se roban los cargadores y los celulares. ¿Qué clase de educación moral recibían los colombianos? Nadie parecía tener la más mínima intención de robarse el celular del vecino. La gente ponía a cargar su teléfono y se sentaba tranquilamente en una banca a leer un libro o se iba a una cafetería a esperar. Con una confianza absoluta. Los otros miembros de la orquesta, detrás de Hannah, empezaron a cuchichear, a alborotarse. Estaban viendo algo que rompía con toda su lógica, con todo lo que consideraban normal. Una tecnología de punta combinada con un nivel de seguridad y civismo que no habían visto en ningún otro lugar. En Múnich, hasta en las tiendas más elegantes, los productos de valor están amarrados con cadenas y alarmas. Para ver algo, hay que pedirle a un empleado que te lo saque. El robo es el pan de cada día. Aquí, en Colombia, parecía ser algo extraordinario. La gente actuaba como si la idea de que alguien les robara sus cosas ni siquiera les pasara por la cabeza. En esa pequeña escena, Hannah sintió que la diferencia entre la mentalidad colombiana y la alemana o la gringa era fundamental, era algo profundo. Mientras ella seguía en shock por todo lo que estaba descubriendo, su celular se cargó por completo en apenas 20 minutos. Hasta los cargadores públicos eran de alta gama. Le dieron las gracias al estudiante que los ayudó, y como gesto de gratitud, le regalaron una boleta para el concierto de la orquesta al día siguiente. El pelado, sin darse ninguna importancia, como si ayudar fuera lo más normal del mundo, hizo una venia, agradeció con una sonrisa gigante y se fue. A la orden, les dijo al despedirse. Justo cuando Hannah, ya con el celular cargado y más tranquila, lograba contactar al organizador del evento, uno de los músicos de la orquesta la llamó desde afuera. Había visto algo increíble. Con la curiosidad a flor de piel, pensando, ¿y ahora qué más puede pasar?, salieron a ver. Y lo que vieron fue una escena que jamás habrían imaginado. En la parada del bus, esperando, había una señora con un coche de bebé y varias personas en silla de ruedas. En Alemania, una persona en silla de ruedas o con un coche de bebé rara vez usa el transporte público. Por lo general, pagan un taxi grande, un servicio especial. Es muy raro verlos mezclados con la multitud en un bus. Hannah pensó que en ningún país, por más avanzado que fuera en políticas de bienestar, había visto algo así. La escena le pareció extraña, impactante. Y sintió lástima por ellos, pensando en lo que tendrían que pasar para subirse al bus. En Alemania, estas personas tienen que esperar a que todos los demás pasajeros se suban, y solo si queda espacio, pueden abordar. Podían pasar horas esperando. Le dolía el corazón solo de pensarlo. Pero justo en ese momento, un bus enorme del SIP llegó. Y lo que pasó a continuación, le voló la cabeza por completo. El conductor del bus, en lugar de quedarse sentado esperando, se bajó. Y empezó, uno por uno, a ayudar a subir a la señora del coche y a las personas en silla de ruedas. El mismo conductor. En Alemania, eso sería impensable. El trabajo de un conductor es manejar, punto. Nadie hace más de lo que le pagan por hacer. Ayudar a un pasajero no te va a subir el sueldo. Pero este conductor colombiano no lo veía como un trabajo extra. Lo hacía por un sentido de responsabilidad, por orgullo por su labor, sin esperar nada a cambio. Y no solo fue el conductor. Los otros pasajeros.
Ay, los otros pasajeros. Para subir a la gente en silla de ruedas, había que sacar una rampa, ajustar los asientos. El proceso tomó un buen tiempo. Y nadie, absolutamente nadie, se quejó. Ni una mala cara, ni un suspiro de impaciencia. La gente simplemente esperaba, con una calma, con una naturalidad que era conmovedora. En cualquier ciudad europea, si un bus se retrasa por algo así, la gente empieza a protestar, a mirar el reloj con cara de fastidio. Aquí no. Los colombianos simplemente esperaban. El nivel de civismo, de empatía, era algo que Hannah no podía procesar. Incluso vio cómo algunos pasajeros se levantaban para ofrecerle su silla, la silla azul, a una señora con un niño en brazos, hablándole, ayudándola. Era una cultura de la consideración, del cuidado por el otro, algo que no había visto en ninguna otra parte del mundo. Entendió que en Colombia, el transporte público no era solo un medio para moverse de un punto a un punto B. Era un espacio social donde la gente, con un código moral compartido, cuidaba de los más vulnerables. Una escena que ningún otro país avanzado podía imitar. Y ahí lo entendió todo. Entendió la envidia del profesor Richter. Por eso les había mentido, por eso les había metido tanto veneno en la cabeza, mostrándoles videos y fotos falsas. Para manipular su percepción. Porque esta calidad humana, esta conciencia social tan alta, es algo que no se construye de la noche a la mañana. Es algo que los países avanzados tardarán mucho tiempo en alcanzar. Y así fue como la orquesta alemana, en un simple terminal de buses en Bogotá, fue testigo de un milagro tras otro. El tiempo se les había pasado volando y ya casi era hora del ensayo al aire libre. Con una nueva perspectiva y un montón de emociones revueltas, recogieron sus instrumentos y se dirigieron a la plazoleta, cerca de la entrada de una zona comercial subterránea. Aunque era solo un ensayo, la plaza ya estaba llena. Habían puesto sillas y mucha gente estaba sentada, esperando, con una cara de emoción que contagiaba. Se notaba que de verdad querían escucharlos. Hannah revisó sus partituras, tomó su batuta y subió al escenario con los demás músicos. Pero justo antes de empezar, sintió que algo no estaba bien. Una sensación rara en el estómago. Decidió retrasar el inicio 5 minutos para entender qué era lo que le preocupaba. Miró a su alrededor, y entonces lo vio. Era un concierto al aire libre, y no había ni un solo policía. Ni un solo guarda de seguridad. ¿Nadie? En Alemania, para un evento así, por más pequeño que fuera, te ponen un ejército de seguridad para evitar que la gente se suba al escenario o que se roben los instrumentos, que valen un ojo de la cara. A esas alturas, Hannah ya sabía que Colombia era un país mucho más seguro de lo que le habían pintado. Lo había visto con sus propios ojos. Pero, ¿ni un solo vigilante? Eso ya era demasiado. Al día siguiente tenían el concurso. Si alguno de sus violines o chelos, que costaban miles de euros, le pasaba algo, estaban acabados. La situación la empezó a desesperar. Llamó al organizador del evento, un poco alterada, y le preguntó que por qué carajos la seguridad era tan miserable. El organizador colombiano, en lugar de preocuparse, se echó a reír. Una carcajada sonora, tranquila. Y le dijo, mija, tranquila. Esto es Colombia, no Alemania. Aquí la gente no se va a subir al escenario, y nadie les va a robar sus instrumentos. Confía en mí, empiece el ensayo. Hannah no podía creerlo. Aunque sus palabras la desconcertaron, el tiempo apremiaba. Así que, con el corazón en la mano y muerta del miedo, levantó la batuta y empezó a dirigir. El ensayo duró unos 30 minutos. Y para su sorpresa, todo transcurrió con una normalidad absoluta. Nadie se subió al escenario. Nadie intentó nada. La música fluyó sin interrupciones. Cuando terminaron la última pieza, Hannah soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Y en ese preciso instante, todo el público, toda la gente que los había estado escuchando, se puso de pie y empezó a aplaudir.
Un aplauso cerrado, largo, lleno de sentimiento. Y entonces ocurrió el golpe final. Varias personas del público se acercaron a ellos. Les traían flores. Les traían vasitos de plástico llenos de tinto caliente. Les traían arepas recién hechas. Se las ofrecían con una sonrisa, dándoles las gracias una y otra vez, diciéndoles lo mucho que les había gustado la música, lo conmovidos que estaban. Esa sorpresa, ese gesto tan puro, tan inesperado, fue la gota que derramó el vaso. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Hannah sin control. Y en ese momento, todos los prejuicios, todo el veneno que había albergado en su corazón contra Colombia, se derrumbó por completo. Se hizo polvo. Antes del ensayo, por más que el organizador le había dicho que Colombia era segura, ella no le había creído. Se había quejado. Había dirigido con miedo, dudando de la gente que tenía enfrente. Y esa misma gente, a la que ella había juzgado en silencio, ahora la estaba tratando con una calidez, con una generosidad que nunca había experimentado. A pesar de que su interpretación, por los nervios, no había sido la mejor, los colombianos estaban felices, agradecidos. Los demás miembros de la orquesta estaban igual. Varios tenían los ojos llorosos, conmovidos hasta el alma. Colombia no se parecía a ningún otro país avanzado. Era un lugar donde las reglas de la lógica se rompían, donde la amabilidad y la confianza eran la norma. Un país tan seguro que la gente te regalaba comida en la calle en lugar de robarte. Un país lleno de gente con una empatía desbordante. En ese momento, Hannah no podía hacer otra cosa más que llorar de la emoción. En cualquier otro país, un concierto al aire libre necesitaría docenas de guardias. En Colombia, la presencia de un guardia ni siquiera tenía sentido. Nadie la consideraba necesaria. Y eso demostraba el altísimo nivel de conciencia moral de toda una sociedad. Al día siguiente, por supuesto, la orquesta tocó en el concurso oficial y lo hicieron de maravilla. Después de la competencia, liberados de la tensión, usaron el tiempo que les quedaba para disfrutar de Colombia de verdad. Se fueron a turistear, a conocer, y grabaron videos de todo lo que veían. ¿Y para qué grabaron esos videos? Para llevárselos al profesor Richter. Para, al volver a Alemania, restregarle en la cara la verdad. Para mostrarle, con pruebas, la Colombia real que ellos habían conocido, no la que él se había inventado en su cabeza resentida. Hannah me contó que ya se lo estaba imaginando, la cara que pondría ese señor al ver la realidad. ¿Y esa idea la hacía sonreír? Y bueno, mi gente, ¿qué tal les pareció? La historia de Hannah, que empezó siendo jodida por culpa de un profesor amargado, pero que dio un giro de 180 grados cuando pisó nuestra tierra. Para nosotros, tener una tarjeta tu llave, que haya puntos de carga en un terminal, o que la gente ayude a subir a una persona en silla de ruedas a un bus. Son cosas normales, del día a día. Pero para ellos, fueron revelaciones, tecnologías de punta, actos de una humanidad increíble. Y lo que ellos entendieron, y que nosotros a veces olvidamos, es que toda esa infraestructura, toda esa convivencia, solo es posible por la alta conciencia moral que tenemos como pueblo. Y esa vaina, parceros, no se construye en 2 días. Es algo que hemos heredado, que llevamos en la sangre después de una historia larga y a veces dura. Yo mismo, una vez que me lesioné y andaba en muletas, me acuerdo que en el Transmilenio la gente me hacía campo, me cedían la silla, me ayudaban. Escuchar la historia de Hannah me trajo esos recuerdos y me calentó el corazón. Esta calidad humana, esta empatía que tanto admiran los de afuera, ojalá la sigamos pasando a las generaciones que vienen. Estoy seguro de que ustedes, los que están viendo este video, también tienen sus propias historias de momentos bacanos en el transporte público o en la calle. Si tienen alguna, déjenla en los comentarios. Cuéntenmela. Y díganme qué les pareció esta historia. Gracias por llegar hasta el final. Y nunca lo olviden, que chimba ser colombiano.